Jesucristo basta. Que Dios te bendiga en este día, que la paz de Dios sea contigo. Le damos gracias al Señor por una vez más estar aquí con ustedes en este tu programa. Dios te bendice de lo alto. Le damos gracias al Señor porque ustedes nos han dejado entrar una vez más a sus hogares. Espero que la palabra de hoy nos edifique, sea para edificación nuestra. Y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leerla en el libro de Marcos, el capítulo 10 y el versículo 46. Y vamos a hablar acerca de Bartimeo. Vamos a estar hablando del tema Jesús el Camino. Y es una historia que muchos conocemos, pero vamos a darle un repaso en este día. La palabra de Dios dice así en el capítulo 10 de Marcos, el verso 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a hablar Jesús el camino. Amén. La palabra de Dios en este día nos enseña acerca de Bartimeo. Una cosa que me gusta, esta porción de la palabra, esta historia, la encontramos también en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Pero a mí me gusta en el libro de Marcos porque Marcos le pone un nombre y lo llama por su nombre, Bartimeo. Dice la palabra de Dios, Bartimeo, hijo de Timeo. Probablemente su padre era un hombre conocido en aquel lugar porque para referirse a Bartimeo se nombraba a su padre, es decir, que era alguien que más o menos conocido en aquel lugar. Bartimeo tenía muchas cosas interesantes que se parecen mucho a nosotros en estos días. Y vamos a repasar otra vez el versículo 46 y dice, vinieron a Jericó y al salir él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. La palabra mendigo tiene mucho significado, pero vamos a ver cuál era una de describir algo de lo que era Bartimeo con esa palabra. Dice, mendigo es una persona que depende de otro para suplir sus necesidades. Bartimeo necesitaba que otro quisiera darle algo para él poder comer. Bartimeo vivía de lo que la otra persona le podía dar. Bartimeo no dependía de él, completamente dependía de lo que el otro quisiera darle o de lo que no quisiera darle. Una de las cosas de las personas como Bartimeo, que eran mendigos, que andaban pidiendo limosna o que vivían de la limosna, era que muchas veces eran humillados, maltratados y rechazados. Bartimeo probablemente era un hombre muy rechazado, porque en aquel tiempo una persona con un impedimento físico era rechazada porque decían que él estaba así por causa del pecado, que había pecado él, sus padres o sus abuelos o su descendencia, alguien había pecado y por lo cual él estaba así, de esa manera postrado. Y nosotros vemos aquí en este versículo de la Biblia, donde dice que él estaba sentado junto al camino mendigando.
esperando que alguien le diera algo para él comer, para él saciarse o una ropa para vestirse. El 46, el 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces nosotros tenemos a Jesús tan cerca y no sabemos que está ahí y estamos pasando por pruebas, por necesidades, pero no sabemos que Él está ahí al lado nuestro. ¿Sabe que Bartimeo estaba, dice, junto al camino? La palabra de Dios dice en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que Él estaba junto a Jesús con todas estas necesidades que solamente tenía que abrir la boca y Jesús podía suplir cada una de ellas. Y una de las cosas es que leímos aquí que cuando él oyó que era Jesús, él empezó a decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo conocía a Jesús. Él había oído. Él sabía algo que muchos de aquellos grandes conocedores de las leyes no habían podido distinguir que Jesús era el Mesías prometido, el hijo de David lo llamó. Lo llamó más adelante maestro, es decir, que él sabía exactamente quién era Jesús. Pero la cosa con Bartimeo es que él le dice que él estaba sentado junto al camino. ¿Quién lo había dejado allí postrado? A veces nosotros estamos sentados esperando que alguien haga algo por nosotros y nos acostumbramos a vivir de lo que los demás piensen o de lo que los demás crean que yo puedo hacer o lo que los demás estén dispuestos a hacer por mí. Bartimeo no se movía de aquel lugar, estaba sentado y él esperaba que alguien hiciera algo por él, porque él no era capaz de dar nada. Todo lo que él recibía, él solamente recibía de las personas sin dar nada a cambio. Nosotros tenemos que compartir esto que Dios nos ha dado, la palabra de Dios con todos los que no la conocen. Una de las cosas por la cual Bartimeo estaba postrado en aquel lugar era porque él solamente recibía de los demás, pero no daba nada a cambio, porque él no tenía nada para dar. Él tenía una vida de humillación, de maltrato, de rechazo probablemente, porque esa era la vida de un mendigo como él, esperar que alguien le diera la mano para poder satisfacer sus necesidades. Dice, y clamó a Jesús, Jesús, hijo de David. Cuando él oyó que Jesús pasaba, él clamó a Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice en el libro de Salmos 34, la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 34, 15, dice así, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestros labios y Jesús está ahí. Dice que sus ojos están puestos. Bartimeo estaba ahí junto a Jesús, pero no lo podía ver porque el enemigo le había cegado, porque el enemigo lo tenía ciego. Así muchas veces nosotros no podemos ver la maravilla de Dios, que estando ahí a nuestro lado no podemos ver todo lo que Él puede hacer hermoso en nuestra vida, cómo nos puede quitar la venda de nuestros ojos y nosotros poder ser personas que no depender de otros, sino solamente confiar en Dios, que nuestra dependencia y nuestra confianza sea solamente en Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 4:4, dice, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento
Muchas veces tenemos nuestro entendimiento cegado y por eso es que no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso que nos quedamos ahí sentados dependiendo de lo que los demás piensen, de lo que nosotros somos y no lo que Dios ya dijo que somos nosotros. La única verdad que debemos, el libro de segunda que nosotros debemos de entender en nuestra vida es lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ante Dios es que nosotros tenemos que estar aprobados y muchas veces no nos podemos levantar porque estamos dependiendo de otro que nos dé una palabra. Voy el domingo a la iglesia porque necesito una palabra, pero ya creemos que con eso basta. Pero nosotros tenemos la verdad aquí en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios que podemos leerla y podemos entenderla y Él nos va a hablar a través de ella y nos va a abrir nuestro entendimiento, porque eso es lo que el enemigo ha hecho en este mundo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que la persona no conozcan el evangelio de Cristo. Y vamos a seguir leyendo, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces cuando nosotros tratamos de levantarnos o tratamos de dejar algo que nos daña, que nos está dañando, siempre van a haber personas, aquella que quiere que nosotros siempre dependemos de ellos y no de Dios, que van a tratar de jalarnos. El enemigo no va a querer soltarnos. El enemigo siempre va a tratar de buscar la persona que quizá más nosotros hemos estado acostumbrados a ponerle atención, pero que nunca nos ha dirigido por buen camino para volvernos otra vez atrás. Él no quiere que nosotros seamos libres. Él no nos va a querer soltar. Él siempre nos va a querer tener agarrado, y por eso era que dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros tenemos que clamar, como decíamos, como leímos la palabra, dice, que Él siempre está atento, sus oídos, al clamor del justo. Cuando nosotros tenemos necesidades, no tenemos que ir a otra persona, al primero que tenemos que ir es a Dios, pero muchas veces es el último que consultamos después que hacemos las cosas que nos salen mal por nuestra propia cuenta, es el último que venimos a decirle a Él, Señor, esto es lo que tú quieres, o ahora abre puerta porque ya algo dañé, ayúdame a repararlo, ayúdame a arreglar mi vida, ayúdame a yo ponerme a cuenta con mi acreedor, a yo cambiar esta situación en la que yo vivo. Y eso es lo que pasaba aquí con estas personas. Pero Bartimeo no lo oyó, no oyó su voz. Él siguió clamando. Así nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que seguir y pararnos. Aunque vengan las personas que prácticamente son las que están acostumbradas a darnos todo, pero que quiere que estemos ahí porque no tienen cómoda, no manejan, no manipulan muchas veces. Son personas que manipulan, manipuladoras, y no quiere que tú te salgas. ¿Qué dirá? A veces son nuestra familia. ¿Qué dirá mi familia si yo ahora digo que soy cristiana, que quiero seguir a Cristo? ¿O qué dirá mi esposo, mi esposa, si yo voy a seguir a Cristo ahora de esta manera? Yo he estado bien aquí, mientras tanto la persona está en control, todo va a estar supuestamente bien. Pero cuando nosotros hacemos lo que Bartimeo hizo, que siguió clamando a Dios, van a venir esas voces y van a querer detenernos. Pero nosotros tenemos que ser firmes, como dice la palabra, como Bartimeo. Recuerda que nosotros leímos que nosotros necesitamos estar aprobados ante Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Segunda de Timoteo 2:15. Cuando nosotros somos aprobados por Dios, todo lo demás que está alrededor nuestro va a ser para bien. Porque dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que está alrededor nuestro va a ser cambiado si necesita cambio.
Mi vida va a ser transformada cuando mi vida está aprobada por Dios. Mi familia va a ser cambiada, va a haber cambio en aquel lugar. Que eso es lo que Dios quiere, que eso es lo que Bartimeo necesitaba, un cambio en su vida. Él necesitaba dejar de depender de los demás para levantarse. Y seguimos leyendo en el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate. Tú sabes que el enemigo quizás te ha marcado desde pequeño y te ha puesto nombre. Quizás desde pequeño te llamaban un nombre y tú creciste y fuiste eso, porque así te han puesto desde pequeño. O quizás de adulto. Quizás fulana, la mentirosa, aquel, el que coge lo ajeno. Y no, tú sabes el nombre que te han puesto. El enemigo siempre ha querido marcarte. El enemigo quiere marcar a las personas y quitarte el nombre que Dios te ha dado y ponerte sobrenombre con el cual te ha marcado toda tu vida y con el cual te ha mantenido sentado al lado de Jesús, pero sin conocerle, sin saber quién es Él. Por el cual tú siempre has oído hablar de Él, pero dice: ¿por qué no me puedo levantar? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué siempre algo me detiene? ¿Por qué empiezo a hacer las cosas y la dejo por mitad? ¿Por qué mi vida, todas las decisiones que tomo, una es más mala que la otra? Mi vida siempre está en líos, en contienda, en pleitos. Nunca termino. Porque el enemigo no te quiere soltar, porque el enemigo te ha marcado. Si tú tienes nombre que el enemigo te ha marcado, haz como Timoteo. Ese fue el último día que a él lo llamaron el ciego, porque ese día él decidió recibir la vista de Jesús. Ese día él decidió que Dios hiciera un cambio en su vida. Así que si el enemigo te ha marcado y te ha puesto nombre, y tú conoces con lo que el enemigo te ha marcado, este es el día para que tú empieces a cambiar. Este es el día para que tú le digas al enemigo: no me van a llamar más así. Mi nombre es María y María me llamarán, porque así me han puesto. La palabra sigue diciendo, dice, que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Nuestra confianza tiene que estar puesta solo en Jesús. Para nosotros poder levantarnos, nuestra confianza solamente tiene que estar puesta en Jesús. La palabra de Dios dice en Salmo 9:10, dice: en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Dice que tú no desamparas a los que te buscan. Cuando nosotros buscamos de Dios y queremos tener una vida nueva, una vida diferente, Él no nos va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros y siempre ha estado ahí al lado nuestro, así como estaba al lado de Timoteo, pero no lo podía ver. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué capa es la que a ti te está deteniendo para que tú te decidas a seguir a Cristo, para que tú tengas vida plena en Dios? Quizá, así como Bartimeo, toda tu vida tú has oído hablar de Cristo, pero nunca le has tomado en serio, nunca le has conocido, nunca has dejado que Él trabaje en tu vida. La capa que usaban aquellos ciegos en aquel tiempo era para protegerlo mayormente del calor y de la lluvia. Por lo tanto, ellos estaban debajo todo el tiempo de protegiéndose mayormente del calor del sol, debajo de esa capa. Por eso él no podía ver a Jesús. Para él poder ver claramente, para que sus ojos sean abiertos, él tuvo que tirar esa capa. ¿Cuál es la capa que tú necesitas tirar en este día? La incredulidad, la falta de fe, decir, muchas veces somos personas de doble ánimo. Hoy estamos aquí, mañana estamos abajo. ¿Qué es lo que tenemos que dejar
Muchas veces no es cosa que decimos, es un pecado que hacemos grande. No, a veces nuestro carácter que no nos deja avanzar. Por cualquier cosa explotamos y dejamos todo, porque no me gustó, no estaba bien, no lo vi bien, así no me gusta, no me pareció. Y sencillamente así dejamos todo. Para dejar que Dios entre a tu vida, para dejar que Dios obre a tu vida, tenemos que tirar la capa, tenemos que tirar aquello que impide que nosotros vemos plenamente la mano de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91:1, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que tirar esa capa para pasar a habitar debajo del abrigo del Altísimo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Allí vamos a estar seguros, allí vamos a estar cómodos, allí vamos a estar frescos. No vas a cubrir del sol, no vas a cubrir de la lluvia, pero no vas a cubrir Jesús. No el pecado, no aquello que nos acecha, no aquello con lo que no han nombrado, no aquello con lo que el enemigo me ha marcado toda la vida, sino la luz de Cristo ahora va a alumbrar sobre mí. En este día es el día de tirar la capa de todo lo que nos acecha, de todo lo que nosotros necesitamos dejar para vivir una vida plena en Jesús, para tener una relación personal con Dios. Nosotros cada día necesitamos tener comunión con el Señor, porque eso es lo que nos hace conocer, eso es lo que nos hace cambiar cada día. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice en el 51, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo fue la última vez que lo llamaron ciego. Él decidió que ya no iba a tener un sobrenombre que el enemigo le había puesto. Es tiempo, y estamos en los últimos tiempos, es tiempo de decidir y pararnos, tirar la capa, dejar de depender de los demás y solamente poner nuestra confianza en Jesús, que es el dador de la vida. Seguir el camino, como dice la palabra de Dios, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Él siempre está al lado nuestro para escucharnos. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres ser una persona diferente de ahora en adelante, vamos a orar por ti, para que el Señor te ilumine, para que el Señor abra tus ojos espirituales y tú puedas ver el camino que es Jesús, la dirección la cual debes seguir. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra en este día. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra en esta hora que tú nos has dado. Señor, te pedimos que tú entre a nuestros corazones. Queremos ser personas diferentes. Queremos que tú abras nuestros ojos espirituales. Queremos ver tu mano obrando en nuestras vidas. Queremos poner nuestra confianza y nuestra dependencia solamente de ti. El enemigo nos tiene cansado, nos ha destruido, nos ha quitado, Señor, el gozo, la paz, la esperanza, todo aquello hermoso que tú nos has dado. Y queremos descansar en ti, Señor. Te pido, Padre, que en este día tú me ayudes a confiar, a dejar todo aquello que impide que yo te pueda ver, a dejar todo aquello que impide que yo pueda cambiar y seguir hacia adelante. Gracias, Señor. Vamos a orar también por aquella persona que no han dado su corazón al Señor y quizá no están escuchando por primera vez y quieren pertenecer a Cristo, quieren dar su corazón a Jesucristo. Vamos a orar para que
el Señor obre en tu vida. Si tú no estás escuchando por primera vez, obre en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Este es el día de salvación. Señor Jesús, te doy gracia en este día. Te entrego mi vida, mi corazón. Te pido que tú perdones mis pecados y que me reciba como tu hijo. Dice la palabra que si nuestros pecados fueran tan grandes y tan rojos como carmesí, Él los convierte en blancas lanas. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario borró todos nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Te pido que tú, de ahora en adelante, maneje mi vida, que tú controles mi vida, que mi confianza esté puesta solamente en ti. Le damos gracias al Señor por esta su palabra. Y vamos a reflexionar y vamos a ser como Bartimeo. Vamos a anunciar la palabra de Dios. Una de las cosas que me gustó al final de esta lectura, el 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabe lo que Bartimeo hizo? Lo que hicieron por él. En el 46 nosotros leímos que venía Jesús y una gran multitud le seguía. Y esa multitud fue la que Bartimeo oyó hablar de Jesús. Él oyó que Jesús estaba pasando por ese lugar. Así fue como él supo que era Jesús que estaba allí. Y dice que Bartimeo, cuando recobró la vista, cuando sus ojos fueron abiertos, dice que le seguía. Ahora él era parte. Pasó de ser una persona mendigo, una persona ciega, que no había podido ver a Jesús, ahora a ser un hijo de Dios. A ser una persona que estaba haciendo lo mismo por otro. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y ya lo sabemos. Y nuestro deber como cristianos y nuestro llamado es hablarle del que no conoce de Cristo. Es hablarle a las personas que vengan a los pies de Cristo, en que en Jesús hay vida y hay vida en abundancia, que Él vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Recuerda, si tú estás escuchándonos y no tienes un lugar donde congregarte, nosotros estamos en el 575 de la Main Avenue en Passaic, New Jersey, la Iglesia Metodista Libre. Y nuestros pastores, Héctor y Rafaela Fernández, te estarán esperando junto a toda una congregación. Que la paz de Dios sea contigo. Recuerda, Cristo viene pronto y lo bueno viene de lo alto. Que Dios te bendiga.